guapetones, hoy os traemos el vídeo de... reaccionando a por qué México es la potencia turística a nivel mundial. No es una sorpresa que México cada vez se va abriendo paso para ser la potencia mundial en todos los sentidos. Extramundial. Exacto. La cosa es que hoy vamos a ver por qué ya es a día de hoy la potencia turística. O sea, no dudamos que sea la potencia mundial en todos los sentidos de aquí poco, pero a día de hoy ya es la potencia turística mundial y eso será por algunas razones, ¿no? A mí no me extraña. Obviamente tenéis el canal del creador en la descripción y ahora vamos a disfrutar de este maravilloso vídeo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué México, a pesar de los problemas que mantiene como cualquier país, sigue posicionado desde hace varias décadas como el país más visitado de Latinoamérica y en 2020 se convirtió en el tercer país más visitado del mundo? ¿Has visto ¿Qué es lo que hace España tan ponía atractivo bandera de a Italia? México para los turistas? Pues en este video veremos en un resumen sobre cómo México se mantiene como una potencia turística a nivel mundial. Antes de empezar, deja tu like para que YouTube lo recomiende a más personas. Chicos, Ahora, nos sin más estábamos que riendo decir, de que España comencemos. salía con la bandera de Posición Italia, ¿sabes? geográfica. México tiene una gran posición geográfica al tener dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Te lo juro que Esto sí. convierte a México en el país número 1 de Latinoamérica con más costas de playa, Ya ves. haciendo que tenga muchas playas turísticas, en especial las de Cancún, en la península de Yucatán, al estar en las aguas del Mar Caribe. Además de que gracias a esto se trae mucha inversión extranjera al país y se desarrollan grandes proyectos turísticos verdad. en México. La historia de México. Oh, México es reconocido en el maravillosa. mundo por su gran historia, en especial por la prehispánica. Muchos turistas Nos vienen encanta de todo el mundo descubrirla. solo para conocer y aprender duda, sobre sin la duda. historia De de, verdad. algunas culturas prehispánicas Nos de encantó. México, como los mayas o de los mexicas, al igual que de los Mexicas. olmecas, entre otras. Conocer también los pueblos milenarios que siguen en la actualidad para aprender sobre sus costumbres. No por nada, México se considera un país muy diverso en cultura. Lo es. Patrimonios de la humanidad. México también se posiciona como el país sí. número 1 Sí, de sí, tal Latinoamérica con más patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO, pues en la actualidad el país cuenta con 35 patrimonios, siendo el Wow. séptimo país a nivel mundial con más patrimonios, ya que el segundo país de Latinoamérica que cuenta con más patrimonios es Brasil con 22. México lo rebasa con 13 patrimonios ¡Buah! más. 13 Estos van más. desde Toma. zonas arqueológicas a pueblos mágicos y centros históricos de la época colonial. Esto hace que miles de turistas vengan a México para conocer estos patrimonios Es brutal, esparcidos en todo el sinceramente, país. lo que hemos visto Grandes nosotros. ciudades y modernas. En la actualidad, México es uno de los países menos centralistas de Latinoamérica, ya que se ve reflejado en la gran inversión que se hace en varias ciudades importantes del país. Literal. Por Se ejemplo, está está invirtiendo la Ciudad de muchísimo. México, la Ciudad de Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de Puebla, León, Guanajuato, Es que tenemos tantas ganas de ir a Baja todos estos California, sitios, tío. la ciudad de Querétaro o Cancún, entre otras. Y lo que hace especial a estas ciudades es que cuentan con casi todo lo necesario para conocer. Por ejemplo, si un turista quiere conocer una ciudad con grandes rascacielos, se podría ir a Nueva York, pero la Ciudad de México cuenta con muchos rascacielos arriba de los 200 Lo hemos metros. Si comprobado. quiere conocer una ciudad con muchos museos, se La podría Ciudad ir a de Londres. México también. Pero recordemos que la Ciudad de México es la segunda ciudad con más museos históricos para conocer en todo el mundo. Si uno quiere conocer una ciudad Tal colonial, cual. la capital de México u otras grandes ciudades cuentan con centros históricos muy antiguos que van desde el siglo XVI. Es que yo estoy enamorada. Incluso si quieren conocer zonas arqueológicas, brutal. la Ciudad de México cuenta, ya que cerca del centro histórico están las ruinas de lo que alguna vez fue la Ciudad de México Tenochtitlán, cuando fue Construida conquistada así, en poco a 1521. poco. También, si un turista quiere conocer una ciudad con mucha vegetación, la Ciudad de México El cuenta con bosque el gran de bosque de Chapultepec, Chapultepec. que además de ser grande, es histórico, pues solo en ese bosque se asentaron culturas prehispánicas en el pasado. Además de que se encuentra el castillo de Que es Chapultepec, precioso, donde en me 1847 se dio una sangrienta batalla contra los Estados Unidos, y en 1864 fue la residencia de los emperadores Maximiliano y Carlota de Bélgica. Además de que aquí se encuentra el Gran Paseo de la Reforma, una de las avenidas más hermosas Brutal. y grandes de Sin duda, México. una de las Esto mejores, hace vamos. a la capital del país muy diversa para conocer, ya que en 2019, antes de que iniciara la pandemia, la capital recibió más de 4.3 millones de turistas, siendo casi la misma cantidad que recibe todo el país de Perú. Es por eso que las ciudades de México son de las más visitadas por estas razones. Es... Diversidad de climas.
México es un país diverso en tipos de climas. Los millones de turistas que lo visitan es para conocer desde los desiertos del norte a las densas selvas como la selva lacandona en Chiapas, grandes pantanos como los de Centla en Tabasco, los bosques del centro de México, o incluso para escalar los grandes volcanes como el Pico Orizaba, la Malinche, mi sueño o el es estar bien Popocatépetl, para entre poder muchas hacer otras. también También Pico el clima Orizaba cálido de andando. México le agrada mucho a los turistas, en especial en la época de invierno, que vienen en su mayoría a las playas del Pacífico o el Atlántico mexicano. No por nada, Cancún recibió en 2019 más de 6 millones de turistas, una gran cantidad que supera a la mayoría de los países centroamericanos en turismo, y eso que solo por la ciudad de Cancún. No por nada, es un destino vacacional conocido a nivel mundial. También otros destinos de playa son como Acapulco, Manzanillo, Mazatlán, las playas de Veracruz, Puerto Peñasco o las playas de Baja California. Paisajes naturales. La gran variedad de climas que tiene el país hace que tengan muchas maravillas naturales, por ejemplo, el Cañón del Sumidero en Chiapas, Cuatro Ciénegas en Coahuila, un oasis en medio del desierto, la Huasteca Potosina de las más bellas, la Barranca del Cobre, el Mar de Cortés, considerado el acuario del mundo, la Reserva de la Biosfera, el Pinacate, el Gran Desierto de Altar, el Santuario de la Mariposa Monarca, Agua Azul en Chiapas, el Santuario de Ballenas en Baja California, los cenotes de la península de Yucatán, entre muchos más. Esto lo hace muy atractivo para los miles de turistas que vienen a conocer estas maravillas naturales de México. Transpórtame. México, un país barato para visitar. Se sabe que México es barato para los extranjeros, en especial para los estadounidenses, canadienses y europeos, en especial por los precios. No por nada, muchos jubilados estadounidenses hay de todo, hay cosas muy caras también, pero es verdad que es Estos un país fueron los países que más visitaron México. Como ven, en primer lugar está los Estados Unidos. Los pueblos mágicos de México. Actualmente, en nuestro país, existen 132 pueblos mágicos. Su nombre de pueblo mágico es debido a lo histórico del lugar, no las construcciones que mantienen, entre otras. Una de las más bellas es San Miguel de Allende, Cholula, Puebla, donde se encuentra la pirámide más grande en volumen, solo que está enterrada por la tierra y encima una iglesia. Muchos de estos pueblos tienen su encanto, su gastronomía, su cultura, su historia y mucho más. Esto lo hace muy atractivo a los turistas para conocerlos. Casi todos los estados de México cuentan con pueblos mágicos. La gastronomía mexicana, de las mejores del mundo. Es bien reconocido que la gastronomía mexicana es de las mejores y está en el top 5 de las mejores gastronomías del mundo. Miles de turistas vienen a México solo para probar su gastronomía, y de las favoritas son los tacos al pastor, el pozole, el mole, las enchiladas, los albutes, el ceviche, las empanadas, las tostadas, siento que me entre gusta muchos más. demasiado. La gastronomía en México Mira es considerada patrimonio de la humanidad, por lo que millones de turistas vienen a conocerlos. Zonas arqueológicas. México es uno de los 7 países del mundo en contar una maravilla del mundo moderno. La zona arqueológica y pirámide de Chichén Itzá, de la cultura maya, que recibe miles de turistas al año. También está la zona arqueológica de Teotihuacán, conocida como la ciudad de los dioses. Fue de las más importantes y grandes en su época. En la actualidad, sus grandes construcciones se mantienen hasta el día de hoy, y en 2019 fue visitada por alrededor de 2.600.000 turistas entre mexicanos y extranjeros, lo que hace a esta zona arqueológica la más visitada de México. Recibe tantos turistas que supera países enteros como Guatemala o El Salvador, que recibieron alrededor de 1.7 millones de turistas en 2019. México está lleno de zonas arqueológicas de las muchas culturas prehispánicas que lo habitaron, dejando su legado en la actualidad. A pesar de la pandemia que afectó a todo el mundo, México se logró mantener como el tercer país más visitado en todo el mundo en 2020, ya que recibió más de 20 millones de turistas y está solo debajo de Francia e Italia. En Latinoamérica se sigue posicionando por mucho como el país más visitado de toda la región, el segundo en América y el tercero del mundo al día que grabo este video. Estas fueron algunas de las razones por las que México es una potencia turística. Brutal. Creo que ya lo hemos ido diciendo todo. Pedazo de vídeo, tío. No hemos dicho, pero lo hemos expresado, tío. Desde mi punto de vista, que yo soy nacida entre estos dos países que dicen ser potencias mundiales, entre Francia e Italia. Sí que es verdad que si algún día queréis ir, os lo recomiendo, es muy bonito, pero no llega a la altura de México. No vais a perder nada viniendo a Europa teniendo todo en México. De verdad, no, o
sea, sinceramente no llega a la altura de México en ninguno de los sentidos, os lo digo muy en serio. Hay cosas bonitas, sí, pero no tiene lo que tiene México. No tantas. Así es, chicos, simplemente maravilla. No sé qué os ha parecido a vosotros. A mí me ha emocionado este vídeo, me ha activado, me ha avivado una chispa ahí, la que tengo, el eterno fuego ese que tengo por México. Se nos está acabando la batería, no vamos a hablar nada más ya, porque si nos acaba... Nos vemos en el próximo vídeo.